Hola a todos, espero que estén todos teniendo un día muy bendecido el día de hoy. Es una bendición para mí poder tener una nueva oportunidad de compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor el día de hoy. Hoy los cristianos, los creyentes, celebramos y conmemoramos lo que conocemos como el Domingo de Palmas o Palm Sunday, como se dice en inglés. El nombre más común en español es Domingo de Ramos. Esta celebración tuvo su origen en un evento que se conoce como la entrada triunfal. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén fue lo que marcó el inicio de lo que se conoce como la Semana Santa. La Semana Santa es la semana en la que tomó lugar lo que conocemos como la Pasión de Cristo. Este evento de la entrada triunfal a Jerusalén, que fue lo que le dio origen a la celebración del Domingo de Palmas o Domingo de Ramos, está registrado en los 4 evangelios. Está registrado en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Hoy vamos a ver ese evento a través del relato de Mateo. Vamos a estar leyendo los primeros 11 versículos del capítulo 21 de Mateo. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén marca el inicio de la última semana de la vida de Jesús aquí en la tierra. Marca el inicio del final de la obra salvadora de Jesús. Solo 5 días después de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, Jesús fue arrestado, fue castigado y finalmente fue crucificado en la cruz. Y allí en la cruz derramó su sangre, ofrendó su vida como el sacrificio perfecto por los pecados de toda la humanidad. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén es la proclamación pública de Jesús como el Mesías. En esta ocasión Jesús, por primera vez en todo su ministerio terrenal, permite que la gente lo proclame públicamente como el Mesías. Hasta antes de este evento de la entrada triunfal, Jesús había tratado de mantener su ministerio en un perfil bajo, por decirlo de alguna manera. Hubo una ocasión en la que la gente a la fuerza, usando violencia, intentó proclamar a Jesús como el rey. Pero Jesús se rehusó y se alejó de la multitud que quería proclamarlo como rey de una manera violenta. Y Jesús se rehusó a que la gente lo proclamara rey por medio de la fuerza y por medio de la violencia. Número 1, porque todavía no era el tiempo de que Jesús fuera públicamente proclamado como el Mesías y como rey. Y número 2, porque hacerlo con violencia no era la forma en que Dios había establecido que eso sucediera. También hubo ocasiones en que Jesús sanó enfermos y les pidió que no le dijeran nada a nadie. Les pidió que lo mantuvieran en secreto. Y Jesús hizo eso porque aunque Jesús era el Mesías enviado por Dios, todos los eventos relacionados a la venida de Jesús debían pasar en el tiempo en que Dios había establecido que pasaran y en la forma en que Dios había establecido que pasaran. Uno de esos eventos fue lo que pasó en lo que conocemos como la entrada triunfal. Este evento tomó lugar en el tiempo en que Dios estableció que sucediera y sucedió en la forma en que Dios estableció que sucediera. Por favor, acompáñenme a leer el verso 1 y 2 del capítulo 21 de Mateo. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. El verso 1 y 2 de Mateo 21 nos dice que Jesús y sus discípulos llegaron a un lugar llamado Betfagé, que estaba situado en el monte de los olivos. Aunque no hay certeza acerca de la ubicación geográfica exacta de este lugar, se cree que estaba cerca de Betania, a unos 3 o 4 kilómetros de Jerusalén. Desde ese lugar, Jesús envió a 2 de sus discípulos con un encargo muy específico. Los mandó a que fueran a una aldea cercana y que en esa aldea, les dijo, iban a encontrar una burra atada y junto con la burra encontrarían a su cría, encontrarían un burrito. Jesús les dijo: cuando encuentren a la burra y a su cría, desátenlos y tráiganmelos. Jesús sabía el lugar exacto donde estaba la burra y su burrito,
y sabía que a la hora que los discípulos llegaran a ese preciso lugar, en ese preciso momento, la burra y su cría iban a estar ahí, en ese preciso lugar y en ese preciso momento. Nada de eso fue producto de la casualidad. Dios orquestó todo eso de manera precisa y de una manera muy perfecta, de una manera perfecta. Dios puso absolutamente todas las piezas en un orden perfecto para llevar a cabo su plan divino. Nada fue producto de la casualidad. En Dios no hay casualidades. Dios no hace las cosas al azar. Dios no deja nada a la suerte. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Y Dios siempre está en total control de todo lo que hace. Así fue en el pasado, así es en el presente y así será siempre. Dios siempre está en control absoluto de todo lo que hace. Con el encargo de ir a traer a la burra y a su burrito, Jesús preparó también a los 2 discípulos para responder por si alguien les preguntaba por qué se los estaban llevando. Jesús les dice, si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Jesús estaba mandando a sus discípulos a que le trajeran unos animales que no eran de él. Esos animales tenían dueño, le pertenecían a alguien. Lo más seguro es que los discípulos serían cuestionados por llevarse unos animales ajenos. Aunque por simple lógica podemos pensar que los discípulos serían cuestionados por querer llevarse a esos animales, el hecho de que Jesús les diera instrucciones acerca de qué responder, en realidad tuvo que ver más con la omnisciencia de Jesús que con la lógica humana. Jesús conoce el futuro, Él lo sabe todo. Jesús sabía exactamente todo lo que iba a pasar antes de que pasara. Jesús siempre tuvo el control total de lo que estaba pasando. Jesús estaba en control hasta de los detalles más pequeños. Jesús sabía que los discípulos serían cuestionados, así que les dio instrucciones de la respuesta que debían dar cuando se les preguntara por qué se estaban llevando a la burra y a su burrito. También, como lo vamos a ver en un momento, todo eso estuvo relacionado con el cumplimiento de algo que Dios había dicho que pasaría siglos antes de que pasara. El verso 6 dice, los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Una vez que Jesús terminó de darles las instrucciones a los discípulos hicieron lo que Jesús les mandó. Fueron a donde Jesús los envió y tal como Jesús se los había dicho, encontraron a la burra y a su cría. Como lo mencioné hace un momento, nada de lo que estaba pasando era casualidad. Todo fue parte del plan perfecto de Dios. Aunque Mateo no lo registra, Lucas nos dice que cuando los discípulos encontraron a la burra y a su burrito, tal como Jesús se los había dicho, empezaron a desatar a la burra. Y mientras ellos desataban a la burra, los dueños de la burra y del burrito los vieron y les preguntaron por qué se los estaban llevando. Cuando los discípulos fueron cuestionados, sabían exactamente qué responder. Jesús los había preparado para ese cuestionamiento. Cuando los dueños le preguntaron por qué se los llevaban, los discípulos contestaron, porque el Señor los necesita. Es decir, no los vamos a llevar porque le van a ser de alguna utilidad al Señor. Aparte de decirle a los dueños que el Señor necesitaba sus animales, los discípulos les dijeron a los dueños, pero el Señor se los devolverá, es decir, no se va a quedar con ellos. Ustedes tendrán de regreso a esos animales, les dijeron los discípulos a los dueños. Y en cuanto los discípulos le dijeron a los dueños que se llevaban a la burra y a su burrito porque el Señor los había mandado, los dueños no preguntaron nada más. Para los dueños fue suficiente escuchar que Jesús era el que había dado las instrucciones de llevarse a sus animales. Dios ya había preparado el corazón de los dueños también de estos animales. Además, seguramente los dueños se sintieron honrados de que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, quisiera usar a sus animales. Qué honor que Jesús quisiera usar sus burros para algo.
No sabemos si los dueños de los animales sabían para qué usaría Jesús a los burros, pero eso no era lo importante. Lo importante era que el Señor los utilizaría para algo. Además, los dueños sabían que sus animales estaban en buenas manos, estaban nada más y nada menos que en las manos de Dios. Al escuchar que fue Jesús el que había mandado por esos animales, los dueños estuvieron bien, ya no cuestionaron nada más. Leamos el verso 7 para ver qué sigue pasando. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Una vez que todo estuvo claro entre los dueños de los burros y los discípulos le llevaron a Jesús la burra y el burrito. Y la segunda parte del verso dice que los discípulos pusieron sus mantos sobre el burrito y Jesús se montó en él. Aunque Mateo no especifica en cuál de los dos animales se montó Jesús, Lucas, Marcos y Juan sí nos dicen que Jesús se montó en el burrito, un animal joven que nunca había sido montado antes. Esta era la primera vez que alguien montaba ese burro. En una situación normal, eso es un problema. Montar un burro en el que nadie más ha montado antes significa montarse en un animal que no ha sido amansado, que no ha sido entrenado. Eso seguramente le causa más de una caída a la persona que lo monta. Pero en esta ocasión, la persona que estaba montando a ese burro era Jesús, el Hijo de Dios. Era Jesús quien tiene poder y dominio sobre todo lo que existe, incluyendo los animales. Así que para Jesús no hubo mayor problema montar un burro que nunca había sido montado antes. Jesús tenía todo bajo control. Una vez que Jesús está montado en el burro, se dispone a entrar a la ciudad de Jerusalén. Este acto de hacer su entrada a Jerusalén montado en un burro no fue algo que a Jesús o a sus discípulos se les ocurrió en ese momento. Ese acto, ese suceso, había sido profetizado 500 años antes de que sucediera. El mismo Mateo lo expresa en su relato. El verso 4 y 5 de Mateo 21 dicen esto: esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión. La hija de Sión es una referencia a los habitantes de Jerusalén. En la Biblia a veces a la ciudad de Jerusalén también se le llama Sión. Cuando dice hija de Sión se refiere a los habitantes de Jerusalén. Sigamos leyendo. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Por fin, después de 500 años, la profecía dada por Dios al profeta Zacarías estaba siendo cumplida. El cumplimiento de esta profecía es un ejemplo y una prueba más de la precisión y de la veracidad de la palabra de Dios. No importa cuánto tiempo pase, la palabra de Dios siempre se cumple. Jesús en Mateo 24:35 dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No importa cuánto tiempo pase, la palabra de Dios siempre se cumplirá. No importa cuánto tiempo pase, Dios siempre hará lo que Él dijo que hará y lo hará exactamente como Él dijo que lo hará. La entrada de Jesús a Jerusalén montado en un burro no era algo que estaba pasando por casualidad. Todo era parte del plan perfecto y divino de Dios. Cuando Jesús inicia el camino hacia la ciudad de Jerusalén, esto dice el relato que pasó. El verso 8 dice, había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Cuando Jesús, montado en aquel burro, comienza su camino hacia Jerusalén, la gente lo vio y empezaron a tender sus mantos en el suelo para que Jesús pasara sobre ellos. Era una especie de alfombra roja para Jesús. La gente tendía sus mantos como señal de sumisión, como una señal de honor, como una señal de respeto y como una señal de reconocimiento.
Otros, dice el texto, cortaban ramas y las esparcían por el camino por donde Jesús pasaba. Mateo no especifica qué tipo de ramas eran las que cortaba la gente, pero Juan en su relato de este mismo evento nos dice que eran ramas de palmera. Por eso es que a este evento también lo conocemos como Domingo de Palmas. Las ramas de palmera eran símbolo de victoria, eran símbolo de triunfo, eran también símbolo de alegría, eran símbolo de celebración, de regocijo y también de fiesta. Leamos el verso 9 para ver qué sigue pasando en el relato. El verso 9 dice: tanto la gente que iba delante de él como la gente que iba atrás gritaba: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Mientras Jesús iba haciendo su entrada a Jerusalén, toda la gente gritaba: Hosana al Hijo de David. Hosana es una palabra que significa salva ahora. Hosana es un ruego, es una súplica, es una petición para ser salvado, para ser liberado. Sálvanos ahora, gritaba la multitud. La palabra Hosana también se convirtió en una palabra de exclamación, de alabanza, de aclamación. La gente llamaba a Jesús el Hijo de David. Hijo de David fue un título mesiánico que se le dio a Jesús. Se le llama Hijo de David porque la venida de Jesús a la tierra fue a través de la línea familiar de David. El mismo Mateo al inicio de su libro menciona a David en la genealogía de Jesús. La gente gritaba: Hosana al Hijo de David. Y también gritaban: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, gritaba la gente. Tanto la expresión que la gente tuvo con los mantos como con las ramas de palmera, así como los gritos de exclamación, de exaltación y de alabanza, eran expresiones que formaban parte del tributo que se le rendía a los reyes. Solo que en esta ocasión no era cualquier rey. Esta ocasión era el Rey de Reyes, era el Hijo de Dios quien estaba llegando a la ciudad de Jerusalén. Imaginemos por un momento la gran algarabía, la gran celebración que estaba teniendo lugar en Jerusalén en ese momento. Según los historiadores, en esos días había en Jerusalén más de 2 millones de personas. Algunos creen que pudieron ser hasta 3 millones de personas las que había en Jerusalén esa semana. La entrada de Jesús a Jerusalén ocurrió en la semana de la celebración de la Pascua, que era y sigue siendo la celebración más importante para el pueblo judío. En esos días en Jerusalén había gente que había venido de todo el mundo, conocido hasta ese entonces, para la celebración de la Pascua. Así que la ciudad estaba saturada, estaba abarrotada. Había un gran movimiento en la ciudad de Jerusalén. Así que imaginemos por un momento a esa enorme multitud aclamando a Jesús en su entrada a Jerusalén. Sin duda alguna, eso debió haber sido algo impresionante, una experiencia única. Leamos el verso 10 y 11 para ver cómo termina este evento que conocemos como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. El verso 10 y 11 dice: cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Cuando Jesús finalmente entra a Jerusalén, dice el texto que toda la ciudad se conmovió. Había una gran agitación en Jerusalén por todo lo que estaba pasando en ese momento. Algo que es interesante notar es que a pesar de que ante sus ojos se estaba cumpliendo una profecía dada por Dios acerca de Jesús el Mesías, había gente que todavía o no entendía, o realmente no entendía, o simplemente se negaban a aceptar quién era Jesús. Como lo leímos en el verso 11, había gente que a pesar de lo que estaba presenciando, seguía creyendo que Jesús solo era un profeta más. Pensaban que era un profeta y no el Mesías prometido. Sus ojos estaban viendo un acontecimiento que claramente estaba revelando a Jesús como el Mesías, que Dios había prometido, pero aún así muchos no entendieron quién era en realidad Jesús.
aunque hay muchas cosas que me gustaría enfatizar o resaltar en relación a este evento de la entrada triunfal, no hay mucho tiempo para hacerlo, pero hay un par de cosas en relación a este evento en las que sí me gustaría tomar unos momentos para mencionar. Lo primero es en relación al día en que tuvo lugar este evento de la entrada triunfal. La entrada de Jesús a Jerusalén sucedió el día en que Dios había instruido que el pueblo de Israel escogiera y apartara el cordero que debía ser sacrificado en la Pascua. Eso fue un mandato que Dios le dio al pueblo después de que Israel fue librado de Egipto. Recordemos que fue la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto lo que le dio origen a la celebración de la Pascua. Había un día específico en el que la ley ceremonial mandaba que las familias apartaran el cordero que iba a ser sacrificado en la Pascua. Ese día en el que el cordero debía ser apartado para ser sacrificado fue precisamente el día en el que Jesús entra a la ciudad de Jerusalén. Fue en ese día en el que Jesús, el Cordero perfecto de Dios, entraba a Jerusalén para días después ser sacrificado, ser clavado en una cruz por los pecados de la humanidad. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén no sucedió el día en que sucedió por casualidad. Como ya lo mencioné un par de veces, todo fue orquestado divinamente por Dios para llevar a cabo su plan perfecto. Otra cosa muy significativa fue el hecho de que Jesús en su proclamación pública como el Mesías entrara a Jerusalén montado en un burro. ¿Por qué no entró montado en un imponente caballo fino como lo haría cualquier rey? En lugar de eso, Jesús entró a Jerusalén montado en un humilde burro. En los tiempos antiguos, los reyes montaban caballos como señal, como símbolo de realeza y como símbolo de autoridad y de poder. Pero había ocasiones en que los reyes también montaban un burro. Siempre que los reyes salían en plan de guerra, montaban un caballo, montaban su caballo. Pero cuando los reyes querían llegar a un lugar y demostrar que iban en son de paz, montaban un burro que solo era exclusivo para que el rey lo montara. Nadie más podía montarlo, solamente el rey. Cuando el rey quería mandar un mensaje de que venía en son de guerra, montaba su caballo. Pero cuando el rey quería dejarle saber a la gente que iba en son de paz, entonces montaba un burro. Un burro real, podemos decirlo. Cuando la gente veía llegar a un rey montado en un burro, entendían que el rey iba con la intención de establecer la paz. Cuando Jesús llega a Jerusalén montado en un burro, ese es el mensaje que Jesús está mandando. El mensaje de Jesús era: vengo a establecer, a instituir la paz. Pero la paz que Jesús venía a establecer no era el tipo de paz que la gente esperaba. Para el tiempo en que todo esto pasó, los judíos esperaban un Mesías, un libertador, un rey, un gobernante que viniera a restaurar, a restablecer a la nación de Israel, que en ese momento se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano, que era el imperio más poderoso del mundo conocido hasta ese entonces. Esperaban a un libertador que con mano dura, con poder militar, los viniera a liberar de la mano opresora de los romanos. Esperaban a un líder político que viniera a expulsar al imperio extranjero para que ellos finalmente pudieran ser libres y pudieran tener paz. Pero en lugar de llegar rodeado de un ejército militar, y en lugar de llegar a iniciar una guerra en contra del imperio romano que estaba en dominio del pueblo judío, Jesús llega montado en un humilde burro. La paz que Jesús venía a establecer no era la paz que resultaría de la liberación del pueblo judío de la opresión del imperio romano.
La paz que Jesús venía a establecer era la paz entre Dios y los hombres. A causa del pecado, el hombre había perdido la relación que tenía con Dios. A causa de su desobediencia, el hombre, el ser humano, se convirtió en enemigo de Dios. El pecado causó un conflicto entre Dios y la humanidad. A causa del pecado, a causa de la desobediencia, el ser humano se convirtió en enemigo de Dios. El apóstol Pablo lo dice así en Romanos 5:10. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvos por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con Él. ¿Sabe? Ser enemigos de Dios no es cualquier cosa. La humanidad estaba en serios problemas. Convertirse en enemigos de Dios es lo peor que le pudo haber pasado a los seres humanos. Pero la palabra de Dios dice que cuando éramos enemigos de Dios, Dios mismo nos dio el medio para ser reconciliados con Él. Y el medio por el cual fuimos reconciliados con Dios fue Cristo. Fue la muerte y la resurrección de Cristo la que le dio al ser humano la oportunidad de ser reconciliado con Dios. Una reconciliación tiene que ver con el fin de un conflicto, con el fin de una pelea, con el fin de una guerra. Y el resultado de una reconciliación es la paz. Una vez que las partes que están en conflicto logran la reconciliación, la paz es establecida. Y eso fue lo que Cristo hizo a través de su sacrificio. Vino a darnos la oportunidad de estar en paz con Dios. Jesús fue el medio para que nosotros, los pecadores, fuéramos justificados delante de Dios. Jesús, con su muerte, pagó por nuestros pecados. Nosotros éramos culpables ante Dios por nuestros pecados, pero la obra salvadora de Cristo en la cruz nos da la oportunidad de ser justificados ante Dios. Nos da la oportunidad de ser reconciliados con Dios y como resultado de esa reconciliación podemos estar en paz con Dios. Romanos 5:1 lo dice de esta manera. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la paz que Jesús vino a ofrecerle al hombre al morir en la cruz del Calvario. Es cierto que Dios también nos da paz en todos los demás aspectos de la vida, pero la razón principal por la que Jesús murió en la cruz, la razón principal por la cual Jesús derramó su sangre y la razón principal por la cual Jesús resucitó fue para reconciliar al hombre con Dios, fue para darle al hombre la oportunidad de ser reconciliado con Dios y como resultado de esa reconciliación establecer la paz entre Dios y los hombres. La gente pensó que Jesús venía a liberarlos de la opresión, del poder del Imperio Romano, pero la liberación que Jesús trajo al mundo fue la liberación de la opresión del pecado. Jesús trajo liberación de la esclavitud, del yugo y del poder del pecado. A eso vino Jesús, a hacernos libres del poder, del yugo y de la esclavitud del pecado. Esa fue la misión que el Padre le encomendó a Jesús. Quiero terminar este tiempo con lo siguiente. Lucas, en su relato de este mismo evento, de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, menciona lo siguiente: y al acercarse a la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores comenzaron a gritar de alegría y a alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. Lucas nos dice que en algún momento Jesús empezó a descender a Jerusalén por una bajada. El acceso por el que Jesús entró a Jerusalén era una bajada muy inclinada. Vemos a Jesús descendiendo de lo alto hacia lo bajo. Eso como una descripción gráfica de lo que Jesús hizo. Bajó del cielo a la tierra. Dejó su gloria para venir a encontrarse
con el hombre que estaba muerto, que estaba perdido, que estaba sin esperanza. Jesús bajó del cielo a la tierra en una forma muy humilde, y en esa condición de humildad pagó con su propia vida el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Y lo hizo por obediencia al Padre y por amor a nosotros. No lo hizo porque lo merecíamos. No lo hizo porque éramos buenos. Lo hizo por amor y lo hizo por misericordia. Y a través de la muerte y la resurrección de Cristo, Dios no solo nos otorga el perdón de nuestros pecados, no solo nos da la libertad de la esclavitud del pecado, también nos da la esperanza de una vida eterna en el cielo con Él. Bendito Dios que tuvo misericordia de nosotros y nos envió lo más precioso y lo más preciado que tenía. Envió a Cristo, el Cordero Santo y Perfecto, quien ofrendó su vida para salvar a todos aquellos que voluntariamente pongan su fe en Él y en su sacrificio. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias este día por tu palabra. Señor, gracias por el recordatorio, Señor, de la razón por la cual tú viniste a esta tierra, Dios. Gracias por aquel día, Señor, que humildemente montaste un burro y entraste a la ciudad de Jerusalén para públicamente ser proclamado como el Mesías. Gracias, Señor, por haberte despojado de tu gloria. Señor, por haberte dignado, Señor, a venir a la tierra para salvarnos. Gracias por haber ido a la cruz y pagar por mis pecados, Dios. Gracias, Dios, porque cuando estaba perdido, cuando no tenía esperanza, Dios, tú pagaste con tu vida el precio de mi salvación. Señor, si hay alguien viéndonos en este día, Señor, si hay alguien escuchando este día, Señor, este mensaje, y que aún no ha tomado la decisión de entregar su vida a ti, de rendir su vida a ti, yo te pido, Señor, que en este momento tú toques su corazón y que pueda abrir su corazón al Evangelio, a las buenas nuevas de salvación. Señor, gracias por haber ido a la cruz por mis pecados, Dios. Gracias por la esperanza que tengo de un día verte, no porque soy bueno, Dios, pero por tu misericordia, por tu gracia y por el gran amor con el que nos amaste, Señor, de una manera incondicional. Muchas gracias por no haber estimado tu vida, Señor, y haber pagado el precio por mis pecados, Señor, y por el pecado de toda la humanidad. Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Oro que tengan todos una semana de mucho éxito en el Señor, iglesia. Si el Señor lo permite, nos encontraremos la próxima semana. Bendiciones, iglesia.